Está el flamante ministro de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Nahuel, gracias por venir. Y está el periodista Mariano Pérez, cercano al gobierno, oficialista, podríamos decirlo. Sí, podría decirse, sí. Bueno, reapareció Firmenich. Escuchémoslo y lo compartimos con ustedes. Presidenta Villarruel trajo a colación otra vez que habría que meter presos a todos los montoneros. La cuestión es qué factores son los que hicieron a la significación histórica de Montoneros. Se trató de factores históricos circunstanciales, se trató de factores permanentes. La cuestión a responderse es si estos factores fueron circunstancias irrepetibles o si fueron circunstancias en cierto modo permanentes o recurrentes. Si hay factores que son irrepetibles, evidentemente pues no hay forma de tratar de repetir un suceso político como el que tuvo en su época Montoneros. Si hay factores, en cambio, que son permanentes, es cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera ustedes, los militantes jóvenes actuales, pueden darle operatividad a esos factores de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación. Bueno, ¿qué opinan? Lo primero que hay que preguntarse es, ahí decía que le mandaba mensajes a sus militantes. Digo, Mario Firmenich fue un público entregador de sus mismos compañeros. Digo, él pasaba nombres de los que formaban parte de sus organizaciones para que justamente a él no lo agarren. Así que lo primero, o por lo menos para tener cuidado con los términos legales, eso es lo que cuenta la historia. Segundo, Firmenich y todo lo que fue grupos montoneros, grupos guerrilleros como Montoneros, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas, que eran la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por supuesto que deberían haber tenido condena en la Argentina. Digo, nosotros siempre tenemos que apelar a la historia completa, Tuvieron que haya condena, justicia. pero después hubo un indulto de Carlos Saúl Menem. Exactamente, tuvieron un indulto que se le había dado también a algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ahí de hecho se ha llevado en algunos casos donde se investigaba si no eran también delitos de lesa humanidad. Yo creo que hay que empezar a repreguntarse eso en la Argentina. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tantos por los pobres, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Cristina les diría que, y te lo pregunto Nahuel Sotelo, y lo sumamos también a Javier Negre, que ya está en el piso, periodista aquí acreditado en Casa Rosada, español. Te diría, ¿a costa de qué bajó los precios, bajó la inflación? Hay una recesión galopante, te diría Cristina Fernández de Kirchner, y también podríamos decir que los datos demuestran que la recesión se nota. No, a ver, primero que nada hay que ver quién está del otro lado. Digo, Cristina está hablando de economía cuando destruyó literalmente el país entero. Creo que Cristina hoy el mejor bien que le puede hacer al país es retirarse, porque ya estuvo. ¿Vos le estás pidiendo a Cristina que deje la política? Yo no, los argentinos ya se lo pidieron. Digo, varias veces han elegido en contra de Cristina por el daño que le han hecho, no solamente económico, sino social, cultural. Ha destrozado al país desde adentro, desde su matriz. Ahora, por el otro lado económico, la realidad es que esto no es algo que diga ni Javier Milei ni digamos nosotros como gobierno, sino que es una realidad que se ha recibido la peor herencia de toda la historia. Nunca un presidente recibió una herencia tan pesada como la de Javier Milei. Entonces, nosotros teníamos una tasa de interés
de 350%, este gobierno la bajó a 42, 45%. Se debía el pago de todas las importaciones, se pagó el 90%, 95% de las importaciones. Se bajó una inflación que volaba al 30% mensual, hoy estamos hablando de 4 o 3% mensual, cuando estamos hablando apenas 9 meses de gobierno. Digo, lo que se ha logrado en todo este tiempo, que vuelvo a repetir, la inflación que era el impuesto que le pegaba absolutamente a todos los argentinos y sobre todo a los más necesitados. Digo, lo que ha logrado este gobierno en tan poco tiempo es digno de quedar, y creo que va a quedar en los libros de historia, y creo que me sumo al pedido de muchos. Hoy nuestro presidente, Javier Milei, está para el Nobel de Economía. Tiene que entenderse de una vez que el sistema de privilegios de la política y el empobrecimiento del resto de la sociedad son las dos caras de la misma moneda. Este sistema de apartheid mostró su cara más grotesca durante la pandemia, que dejó a la gente sin trabajo y a los chicos sin estudio por más de un año, mientras los políticos que se llenaban la boca hablando de salvar vidas se robaron las vacunas para sus amigos. Imagínese lo que vale la vida de estas personas para esta gente, acá en Argentina y en todo el mundo, con el agravante que días atrás quien fuera el ministro de Economía del autócrata, porque hoy sí vale decirle el autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político. Es increíble. Bueno, ¿fue un autócrata golpeador Alberto Fernández, Sotelo? Yo me acuerdo cuando estábamos todos encerrados, donde no podíamos salir a ningún lado, donde teníamos personas que se nos morían cercanas, familiares, amigos, nos impedían salir ni siquiera al velorio o a estar los últimos días en las clínicas o en los hospitales con esas personas, donde mucha gente tuvo que cerrar su trabajo, donde los impuestos te los seguían cobrando, pero no te dejaban trabajar, no te dejaban hacer absolutamente nada. Y mientras todo esto pasaba, teníamos al ministro ahora, al ex ministro de Economía, pero que en ese momento, Guzmán, decía, no, manteníamos la cuarentena porque nos rendía políticamente. Pero lo que vivimos ese año, mientras nosotros estábamos encerrados y la política estaba de fiesta, la verdad que es por lo menos para hacer, no sé, legalmente tendríamos que estar pensando en un juicio político por lo que hicieron. De hecho, hay una causa judicial ahora. Exactamente, contra Fernández y los funcionarios, digo, porque Guzmán lo dice casi sin darse cuenta, ¿no? Como despegándose, y él era ministro de Economía.